bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre lo que ha cambiado en Ecuador, que ha surgido de esa decisión tan contundente por parte de los ecuatorianos de rechazar al socialismo del siglo XXI. ¿Qué fue lo que pasó allí para que esto se produjera, independientemente de los cantos de fraude que hay por parte de la señora Luisa González, que perdió las elecciones? Y perdió las elecciones porque los números han hablado de manera directa, dándole la victoria al señor Daniel Noboa. Vamos a discutir este tema y también sobre esa influencia de lo que ocurre en Ecuador a lo largo de América Latina. ¿Puede esto influir en otros países o creen ustedes? Y por eso invito a esta hora a todos aquellos que están activándose en nuestras diversas plataformas para que opinen. ¿Creen que lo que pasó en Ecuador puede ocurrir en Chile, por ejemplo, o en Honduras? Hay elecciones este año. ¿Podría influir en algo las elecciones del año próximo en Colombia? ¿Qué es lo que pasa? No hablemos de Venezuela, que es la madre del cáncer, pero sí en los otros países donde hay algunas opciones. Y por supuesto que Venezuela podría tenerlo si hubiese un sistema en el que se realizaran elecciones libres y transparentes y que el régimen las aceptara. Pero ese no es el caso. Así que vamos a evaluarlo a nivel de los países que sí son posibles y tenemos una invitada muy especial que nos va a dar detalles sobre esto y muchas otras cosas más, porque también tenemos que tocar el tema de los Estados Unidos, de lo que está ocurriendo. Y antes de darle la bienvenida, quiero saludar a nuestros maravillosos moderadores y al equipo que me acompaña, al igual que todos aquellos que forman parte de nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube. Si ustedes todavía no se han suscrito, los invito ahora para que lo hagan y también activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Asimismo, los invito para que formen parte de nuestra gran familia en patreon.com/Venezuela Política. Realidades sin filtros, ¿qué es lo que hacemos? Con la ayuda de ustedes vamos a seguir creando contenidos. Aquí les dejo la información para que ustedes se suscriban tanto a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, así como también a nuestro canal de Sin Filtros en YouTube. Y desde este momento empiecen a opinar y denle like a este video. Bienvenida la doctora Marcela Caro. Ella es penalista, abogada y ampliamente la conocen por tener un análisis muy, pero muy efectivo en materia de lo que ocurre en América Latina y por supuesto acá en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Buenos días, Maybor, también colega. Estamos aquí sin filtro. A todos los que nos escuchan, nos ven, es muy importante que la gente tenga esa conexión directa para que hablemos sobre la verdad. ¿Quiénes están realmente del lado correcto de la historia? Gracias por esta invitación. No, bienvenida. Y vamos a empezar esta discusión por lo que ocurrió en Ecuador. ¿Crees que la razón por la cual el ecuatoriano común y corriente, porque allí hubo un voto bien interesante de las personas mayores de 65 años que conocen los estragos del socialismo del siglo XXI y dijeron, uy, no, ya yo esto como que no lo quiero y no quiero ver a Correa por aquí? Y los jóvenes que de alguna manera también influyeron, o hay un real desencanto y no es posible que el concepto del socialismo del siglo XXI entre en el electorado que ya lo probó y sabe que es una desgracia. Aunque, bueno, es recordarle a todos los que nos están viendo que Ecuador, al igual que todas las sociedades en estos momentos de Occidente, está polarizado. Es decir, hay una parte que representa y quiere ver un modelo de sociedad de país fracasado, y hay otro, que en este caso es mayoría, que quiere surgir dentro de todas las circunstancias, porque a ver, Daniel Noboa tampoco es que es la solución a todos los males, pero está avanzando en una agenda que probablemente vaya a traer grandes cambios a Ecuador, tomando en cuenta que se ha unido a los socios que corresponden y no a los extrarregionales como China, Rusia e Irán. Adelante. Sí, muy importante, Maybor, y es muy importante que la gente sepa que la gente está cansada y saben que tienen estos ejemplos de las dictaduras totalmente fallidas. Son sistemas fallidos que traen solo miseria, muerte
y totalmente a los países los destruyen de una manera y la sociedad, como siempre lo vamos a decir, el socialismo es una enfermedad mental. ¿Quiénes son los que se benefician de todo eso, Maido? La gente sabe y conoce, y tú que eres venezolana, que vienes de un régimen totalmente que en el 97, 96 no sabían que esto iba a pasar, cuando los mismos cubanos advertían, ya vimos esta historia, ya pasamos esto, y aún teniendo ese espejo, no se paró y entró lastimosamente este régimen que es alimentado totalmente de los narcotraficantes, ¿verdad? Porque tiene que saber la gente que quien gobierna estos regímenes literalmente son los narcotraficantes porque son narcoestados comunistas. Entonces, ¿qué hizo Ecuador? Ecuador se cansó y esa población que ya va de salida, toda esa gente que se levantó, yo vi personas de 100 años, 101 y 102 años votando, Milo. Realmente que es un civismo porque no quieren dejarle a su familia, a sus nietos, bisnietos, una nación pobre, empobrecida, porque lo han visto y han vivido y han visto cómo Cuba, que es la dictadura más longeva de Latinoamérica, 66 años, y que no se va a levantar. Y así pasen 30 años, Mayro, no se va a levantar. Todavía Venezuela, que está luchando con con estas últimas elecciones que totalmente sabemos en qué llegó, a una toma totalmente, es un golpe de Estado literalmente que hizo de nuevo este nefasto que tienen Nicolás Maduro. Entonces Ecuador se levantó el día de ayer y eso nos viene a beneficiar y más que todo yo como hondureña, que tenemos elecciones este 30 de noviembre de este mismo año 2025, estamos pidiéndole al pueblo hondureño, a ese voto independiente que no tiene un partido político, así como hizo Ecuador, Mayro, que votó, que se levantó y votó por la libertad, porque votar por Luis era votar por el comunismo, votar por un correísmo que iba a seguir con la misma desgracia para que entrara, porque esa gente lo único que hace es coger y desgraciar a cualquier persona que esté en una buena posición. Mira lo que pasó con Venezuela, es lo que le digo yo al empresarial en Honduras, los empresarios que son realmente la base de un país, no es el Estado, son los empresarios, los que dan trabajo, los que vienen y dan esas exportaciones, los que realmente levantan un país, que tienen que unirse para poder hacer de que Honduras no caiga en estos regímenes fallidos totalmente, porque tenemos una presidenta que está ligada a eso, con las malas amistades, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz-Canel en Cuba. Son malas amistades que solo traen pobreza porque solo ellos se quieren enriquecer. Entonces, ayer Ecuador se levantó la voz. Yo felicito realmente al pueblo ecuatoriano, no solo en Ecuador, sino que en todo el mundo, que se levantaron y fueron a votar. Y es claro y contundente la derrota que tiene Luisa. Claro, ellos no van a reconocerlo, porque esa es la estrategia que tienen, tanto como lo hizo Maduro con las elecciones que pasaron el año pasado. Entonces, realmente que tenemos que seguir esa línea. Eso nos fortalece a los hondureños. Estamos a tiempo. Nosotros tenemos 5 meses para prepararnos y sacar realmente el gobierno actual socialista, comunista y corrupto que tiene Honduras con la presidenta Xiomara Castro. ¿Tú crees que eso sea posible, que influya de alguna manera esa decisión de Ecuador en Honduras? ¿La gente sabe lo que pasó, entiende lo que ocurrió en Ecuador? ¿O crees que hay desinformación o que simple y llanamente la gente no entiende los estragos del socialismo allá? Okay. La gente entiende del 9 de marzo que tuvimos las elecciones primarias, Milo. Hubo se trató de hacer un fraude de parte del partido de gobierno, que es Libertad Refundación. Se intentó hacer un fraude y la gente esperó hasta la 1, 2 de la mañana para votar, para llenar esas urnas. Todo el pueblo salió y le dio una lección al gobierno actual que no quieren un comunismo, no quieren esos gobiernos dictatoriales, no los quieren. Entonces la gente en Honduras, estamos claros, libre, el gobierno actual de Honduras es en la minoría. Ellos ganaron por medio de una alianza cuando estaba el partido anterior, porque realmente estaban totalmente desinformados de muchas cosas y sí, cometieron muchos errores, se cometió muchos errores. Y eso es lo que pasó la cuenta, la factura le pasó a Honduras. Y lastimosamente se hizo una alianza con la persona totalmente equivocada, que fue Mel Zelaya. Porque aquí tenemos que hablar claro. No es Xiomara Castro que gobierna Honduras, es Mel Zelaya a través de sus asesores, Nicolás Maduro, Correa es uno de los asesores de Mel Zelaya, Daniel Ortega,
Díaz-Canel, o sea, comunistas que son opresores de la libertad en los países. Entonces fue una alianza, no fueron ellos, ellos siempre han sido la minoría. Y como sabían que no iban a poder en las internas llegar a tener un auge de personas que votaran por ellos, quisieron hacer fraude, pero el pueblo hondureño se levantó. Entonces, con lo que me acabas de preguntar, sí, Honduras está claro, porque la minoría son ellos y nosotros somos la mayoría. Ahora lo que tenemos que garantizar son las libres elecciones para el 30 de noviembre, porque sabemos que tanto como en Ecuador quisieron implementar el mismo sistema que implementó Nicolás Maduro en Venezuela, se quiso implementar en Ecuador y ahora sabemos que está en Honduras y lo tenemos identificado. Ahora el actual presidente de nuevo reelecto, Daniel Noboa, sabemos que tomó medidas para contrarrestar ese fraude y se logró. Desde el primer momento se logró. Es lo que estamos haciendo nosotros en Honduras y nos estamos levantando, porque aparte no se trata de un partido político, no se trata de colores, se trata de una verdadera coalición para salvar no solo Honduras, sino que todos estos países que hay que rescatarlos. Tenemos que sacar de raíz a todas, aunque cueste, pero tenemos que sacar de raíz este socialismo disfrazado realmente. Marcela, cuando uno ve lo que ocurrió en Ecuador y uno observa, por ejemplo, la figura y la forma de hacer política de Daniel Noboa, obviamente él no es un hombre de derecha a derecha. O sea, no es un hombre que se puede enmarcar dentro de lo que es el conservadurismo que está de moda en algunos países, pero sí en el marco de que él mismo se denomina socialista, pero de centro, está el hecho de que él ha estado por lo menos reflexionando y actuando para juntarse con algunos países que le puedan ayudar, lejos de otros que le puedan perjudicar, que no es el caso de muchas otras naciones que prefieren irse con China, con Rusia, con Irán, etcétera, que irse con Estados Unidos. Y te pregunto esto porque el tema fundamental de Ecuador en estos momentos es la seguridad nacional, que está siendo diputada por los carteles de la droga, por las organizaciones criminales y por actores externos que establecen una influencia importante en ese país. El Noboa lo que hizo fue, bueno, me llamo a los Estados Unidos, la lucha contra el crimen organizado no la puedo hacer yo solo, y estableció estrategias, nexos. Hay unos que son aceptados y otros que muchos ecuatorianos dicen no queremos esa vía, como por ejemplo la búsqueda de mercenarios o posibles mercenarios allí adentro para combatir a todos estos grupos. Pero te pregunto, cuando uno ve a Ecuador en estos momentos, está el Estado infiltrado con el crimen organizado transnacional. Es como un instrumento útil para el crimen organizado. Y está un presidente que trata de alguna manera de salvar, de rescatar a ese Estado y de también rescatar el control del territorio que se ha escapado en algunos lugares del país por la presencia del crimen organizado transnacional. Y hay gente que dice, bueno, él va a ser el Bukele o va a utilizar esto y esto. ¿Qué crees tú que puede ocurrir? O sea, ¿cuál es el futuro que tú le ves a Daniel Noboa en estos 4 años que vienen, tomando en cuenta esa personalidad, pero también las alianzas que se ha buscado o las amistades? Eso es importante, básico, las alianzas, las amistades y lo que acaba de hacer Noboa con aliarse primero con Estados Unidos, porque recordemos que esta es una potencia. Estados Unidos ha sido colaborador directo y ahora con las nuevas políticas internas que las ha sacado externas el presidente Donald Trump, es muy importante entenderlas. Y yo eso sí le aplaudo al presidente Noboa, que se ha aliado, que puede copiar directamente lo que hizo Nayib Bukele. Nayib Bukele viene de una línea de izquierda, de un partido de izquierda que lo expulsaron. Y él formó su propio partido y entendió realmente cuál era el camino. Y es combatir realmente, porque un país sin seguridad no vamos a nada, aunque querramos hacer muchas cosas. Honduras está pasando ese tema de inseguridad. Entonces Daniel Noboa ha tomado la mejor decisión y es tener esa alianza, esas alianzas estratégicas de realmente países que han salido avanti con todo este sistema de seguridad. Y uno de esos es el presidente Nayib Bukele. Yo aplaudo realmente esa iniciativa y también con Estados Unidos. Recordemos que ahora está de visita el presidente
Bukele acá en Estados Unidos, en Washington, o el presidente Trump, que eso lo vamos a hablar en unos minutos, pero es muy importante esas alianzas, apartarse de las malas amistades. Y está a tiempo el presidente Noboa, porque recordemos que cuando un país va a combatir la delincuencia y lo va a hacer de frente a cara, es porque realmente no quiere ni quiere tener ningún tipo de contratos o ningún tipo de alianzas con esos delincuentes, porque de eso se trata, tanto internamente en el Estado, la policía, en el ministerio, en la fiscalía, sacar toda esa red, porque de ahí empieza todo en el Estado, porque les permite a todos estos delincuentes moverse. Entonces, él es en la cabeza y él es el que tiene que hacer esa gestión para poner mano dura, porque si no hay mano dura no podemos hacer nada, pero él puede hacerlo. Si lo ha hecho El Salvador, que es un país pequeño, y Ecuador puede hacerlo también. Igual, si cualquier país se pone, no podemos nosotros que este tipo de maras, pandillas, narcotraficantes, tengan que ser ellos los que dominan los territorios en nuestros países. No puede ser. Podemos hacerlo. Y creo que el presidente Noboa, si se encamina de entrada, de inicio en su gobierno hacia esa línea, va a salir avante, porque hay que sacar todo eso. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que el presidente Daniel Noboa va a enmarcarse en esa línea? ¿Qué creen ustedes que va a ser, por ejemplo, la respuesta al crimen organizado transnacional, del crimen organizado local? Porque Ecuador se ha convertido en una de las principales rutas del envío de cocaína y otros productos a Europa y a África, porque tiene un espacio importante. ¿Están ustedes de acuerdo con que los Estados Unidos ponga una base y además otros radares que refuercen para ver cuáles son y cómo poder captar esa droga que está saliendo a Europa? ¿Creen que vale la pena hacer esa asociación estratégica? Yo quiero leer sus opiniones, así es que los invito. Igualmente, si están disfrutando de nuestros contenidos, denle un like. Nos venimos a los Estados Unidos, Marcela. El presidente de El Salvador ha señalado hoy que tiene una intención de hacer más alianzas estratégicas con Estados Unidos, particularmente en el marco de la recepción de personas que no son ciudadanos americanos o residentes o que tengan algún estatus legal en los Estados Unidos, que deban ser expulsados, y quiero que expliques bien esto, expulsados de los Estados Unidos por estar vinculados a la banda que hoy en día ha sido designada como una organización terrorista extranjera, pero que además es enemiga de los Estados Unidos de acuerdo a la orden ejecutiva que activa la ley de enemigos extranjeros de Venezuela, la banda del Tren de Aragua, y adicionalmente los de la Mara Salvatrucha, que también han sido designados como organización terrorista extranjera. Desde el punto de vista jurídico, ¿esto lo crees que tiene base o no? Y desde el punto de vista político-narrativo, le está dando esta acción a los opositores del presidente Trump como una especie de llama para seguir calentando las calles, y lo vemos en Nueva York, aquí donde yo estoy, y en muchos otros lugares, cómo se está calentando la calle en defensa, increíblemente, de algunos de los criminales de las maras salvatruchas y otros, por supuesto, del Tren de Aragua. Adelante. Sí, jurídicamente, recordemos que desde el momento que una persona ingresa a Estados Unidos, ya se comete un crimen si no tiene una visa, si no tiene un permiso legal. Entonces ya es un crimen. Y más esta persona ser investigada y ha cometido delitos dentro de Estados Unidos, el presidente Trump en su primer mandato, recordemos, ¿en qué se apegó? En la sección 212F de la ley de migración, donde a él lo faculta para expulsar a este tipo de personas sin estatus y que son un peligro para el Estado y para los ciudadanos estadounidenses. Entonces ahí está totalmente cubierto en la parte legal. Políticamente es muy importante porque no podemos nosotros, ¿cuál es la retórica que ha venido el presidente Trump? El presidente Trump no ha mentido con lo que ha prometido en sus campañas, y es lo que está haciendo. Que existen daños colaterales, sí existen daños colaterales, pero recordemos que también Estados Unidos ha sido benevolente con muchas personas que han ingresado a este país y les ha permitido presentar su caso ante un juez.
y muchas personas han ganado sus casos, ya sea de asilo, ya sea de peticiones a jóvenes, niños que han entrado ilegalmente a este país solos, les han otorgado lo que son las visas juveniles y ahora tenemos varios desde el mandato del presidente Trump, el primer mandato, el 2016, muchos de esos niños, y lo digo porque nosotros nos apersonamos en la frontera y vimos esa cantidad de niños que entraron solos. Y muchos de esos niños ya tienen su residencia permanente en este país porque el Estado los acogió. Entonces, no podemos decir que es realmente una política totalmente radical, porque Estados Unidos es un país libre donde usted puede ir, si usted se siente acorralado, si usted se siente perseguido, usted puede ir a la corte, poner un claim, una querella, como le decimos nosotros en los países latinoamericanos, y hacerlo y sentir y poner ante un juez su caso. En otros países no lo hay, Venezuela no lo tiene, Cuba no lo tiene, Nicaragua no lo tiene, no pueden. Entonces yo creo que políticamente tiene que pasar de esa manera. Él nunca ha mentido en lo que respecta a sus promesas de campaña y una de esas es esto, recordemos los 4 años que pasó el presidente Biden, donde hizo fronteras abiertas. ¿Cuántos delincuentes entraron? No solo del Tren de Aragua, entraron todas esas maras 18, Mara MS, todos ellos que tienen antecedentes penales en nuestros países, comprobados, gente que tiene hasta 15 muertos en nuestros países y que vienen acá y se disfrazan, piden asilo, empiezan a trabajar, pero recordemos que esa gente mientras no tenga un proceso, mientras no haya cumplido, mientras no haya hecho, bueno, realmente hay gente que no se va a poder adaptar nunca al sistema, jamás, ni de su país ni de este. ¿Y qué va a cometer? Viene a cometer los mismos delitos que cometen en sus países. Entonces quieren tener ese tipo de protección. Entonces creo que el presidente Nayib Bukele ha hecho lo correcto y el presidente Trump en hacer esa alianza. Porque si nosotros mandamos a estas personas a nuestros países donde prácticamente no hay no hay un Estado en la parte jurídica que los pueda proteger a los ciudadanos de Honduras, a los ciudadanos en este caso vaya Venezuela con el Tren de Aragua. ¿Qué ha hecho Venezuela que recibiendo toda esa gente, aplaudiéndola como héroes? Que eso fue lo que hizo en el 2023 cuando hizo la primera audiencia la congresista María Elvira Salazar y sacó toda esa red de tráfico desde Venezuela con el Tren de Aragua, Nicaragua, Cuba y cómplice la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, emitiéndoles salvoconductos a los venezolanos que no son hondureños para que pudieran pasar, porque esa fue la red que se llegó hasta aquí a Estados Unidos para desestabilizar el sistema y el cual fue cómplice también el gobierno anterior de esto. Entonces creo que así se tiene que manejar ese tipo de delincuentes porque se vuelven unos delincuentes asesinos en nuestros países y vienen acá a querer lavar su rostro y tienen sus antecedentes y los países deberían de ser colaboradores para presentar los antecedentes de estas personas. En el caso de Honduras, ¿cuánta gente tenemos de Maras 18, Maras Salvatrucha? Porque esto viene, se fueron de El Salvador a Honduras, a Guatemala, México y ahora Estados Unidos. Entonces creo que esa es una estrategia muy buena que ha dado el presidente Trump con el presidente Nayib Bukele. Nayib Bukele tiene una estructura de seguridad montada increíble en El Salvador con lo que son las cárceles. Entonces, si no los pueden recibir en sus países o en sus países no van a ser procesados porque hay una corrupción en el sistema del Ministerio Público, la Fiscalía, entonces que vayan y que sigan encerrados en El Salvador. ¿Qué hay de los denunciantes que señalan? Bueno, es que es por equivocación y en ese mismo sentido yo quisiera que ampliáramos porque cuando sale Maduro, sale Diosdado Cabello a decir, no, es que estos los enviaron porque en Estados Unidos hay xenofobia o hay una política contra los venezolanos, cosa que sabemos que no es así, pero esa es la narrativa que ellos están planteando. Y adicionalmente a ello le dan un golpe al sistema de justicia norteamericano que dicho sea de paso, los está buscando a ellos, a Maduro y a Diosdado y al grupo que forma parte de la élite del régimen por delitos de narcoterrorismo. Es decir, ellos aprovechan para darle un golpe y deslegitimar el sistema como tal, amén de lo que ya hay aquí que trabaja justamente para desmontar ese mismo sistema. La política interna de Donald Trump, ¿qué fue? Cerrar fronteras. 20 de enero, 12 de la noche, las fronteras fueron cerradas. ¿Esto qué pasa? No es que está en contra de la migración, porque si no, no otorgarían visas de trabajo, visas de inversionistas, no aprobarían asilos políticos, no aprobarían asilos en lo que son asilos afirmativos
pasarían muchas cosas. Ni siquiera las peticiones de ciudadanos americanos que hacen con sus familiares directos, consanguíneos. ¿Cuál fue? Esto es para debilitar realmente los brazos del narcotráfico, que son los que inyectan el dinero a estos gobiernos comunistas. Es aquí donde tiene que parar. Y Donald Trump ha sido claro y la gente tiene que entenderlo, que su política interna tiene que salir a lo externo para poder garantizar, en este caso, a Latinoamérica y fortalecerlo en ese caso, para poder desestabilizar todos esos narcoestados. Miremos México, lo tenemos a la par. Está totalmente, está dominado por los cárteles que tienen ellos. Y todavía la presidenta actual, que sabemos que es una presidenta no solo de izquierda, sino que es una guerrillera y quiere estar chineando este tipo. Por favor, son delincuentes, asesinos. ¿Cómo es posible que puedan decir los derechos humanos, vamos a cuidar a estos delincuentes, y los derechos humanos de todas esas familias que perdieron su vida, de toda la gente honesta que han perdido su vida en manos de estos delincuentes, en manos de estas redes que abarcan toda Latinoamérica? Por eso es la lucha que se tiene. Estados Unidos está luchando para que en Latinoamérica se vaya erradicando todo eso, y una parte es cortándole el acceso y que no entre. Y es la lucha no solo contra el mal de migrantes, es la lucha también contra el narcotráfico y todo esto. Y me parece muy bien al ponerlos como terroristas, porque eso le da pie a Estados Unidos para que donde estén puedan entrar y sacarlos, porque eso es un terrorismo hacia nosotros, hacia todo el buen ciudadano que estamos acá, pagamos nuestros impuestos y queremos hacer las cosas bien, aunque no hayamos nacido en este país, pero venimos a adaptarnos y a seguir este sistema tal cual Estados Unidos lo requiere. Marcela, otro punto que es muy importante para entender, porque el señor Daniel Noboa en Ecuador dice, bueno, ya ganamos y arrasamos. ¿Y ahora qué? Porque viene una parte importantísima de la revolución que se da de este modelo del socialismo del siglo XXI, que es que ellos son muy buenos en oposición y empiezan a golpear, a generar violencia, etcétera, etcétera. Esto pasa en El Salvador, lo hemos visto, por ejemplo, en Argentina con Javier Milei y lo hemos visto aquí en Estados Unidos. Me quiero enfocar en Estados Unidos porque si bien el presidente Trump ganó las elecciones, ganó el voto popular, ganó el Congreso, etcétera, tiene en estos momentos una acción que pareciera ser deliberada de jueces de primer distrito, demócratas, que están obstaculizando con una serie de decisiones cualquier política que se ejecute desde la Casa Blanca. Y eso lo único que hace es ganar tiempo y acabar con la agenda. Es decir, no se puede aplicar una agenda que se prometió porque las acciones que están tomando estos jueces simple y llanamente tardan muchísimo en el lento proceso de los sistemas judiciales. Y si, por ejemplo, ayer estábamos conversando sobre esto, si hay 15 millones de personas que entraron durante la anterior administración y se decide el gobierno que va a sacar o a deportar o a extraditar a 2 millones, tendríamos 2 millones colapsando el sistema de justicia, porque la norma es que tienen que apelar y todo esto va a tomar mucho tiempo y va a secar las cuentas del Departamento de Justicia, que tiene que poner mucha plata para utilizar todos los recursos de tal manera de poder expulsar uno a uno, tal cual como lo establecen las últimas normas. ¿Qué se puede hacer y cuál es tu análisis sobre este tema tan complicado? Ok, el tema migratorio es un tema realmente que Estados Unidos ha sido un país de migrantes. Estados Unidos ha sido levantado. Recordemos que el primer éxodo de migración que tuvo Estados Unidos, hablando en la parte de Latinoamérica, fue Cuba. Y ha sido pues una sociedad que se ha adaptado y se ha alineado. Estamos hablando del Cuba del 60, ¿verdad? De la gente que tuvo que salir cuando cayó en el castrismo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Las leyes de migraciones son claras. Ahí los poderes del Estado están separados. Sabemos que existen líneas políticas que van a desestabilizar lo que son las decisiones del presidente Donald Trump. También existen órdenes ejecutivas que no van a pasar y no han pasado tampoco porque son anticonstitucionales, ¿verdad?
pero realmente que el presidente en función, pues él tiene todo el derecho de hacer sus órdenes ejecutivas, pero Estados Unidos son poderes separados. Y es ahí donde van a actuar siempre la Corte Federal, se va a ir a la Corte Suprema, muchos de esos casos. Ahora, lo que sí se está haciendo, que creo yo que es lo correcto, es limpiando toda esa gente que vino y que ha venido haciendo, porque no hablemos de las personas que tienen 10, 15, 20 años de estar aquí en un estatus que no tienen estatus, que han estado en la sombra, que son personas que han pagado sus impuestos, son personas que tienen incluso hasta empresas pequeñas, dan trabajo, o sea, no son una carga fiscal para este gobierno. Pero ¿qué pasa en estos últimos años? Que eso fue el error que se cometió en el gobierno anterior, que vinieron a desestabilizar al inmigrante honesto, al inmigrante que realmente quería venir a salvar su vida y a salir adelante de una manera digna en este país. Entonces, creo que con esta política se va a limpiar, pero creo también que el gobierno tiene que pensar ya en una reforma migratoria para salvar a estos buenos migrantes que no han sido una carga, que sí cometieron errores de haberse quedado o entrado a este país de esa manera, pero que vean sus antecedentes penales, vean su manera que han vivido en este país. Entonces creo que ahí es ahí donde tiene que reflexionar también el gobierno, y sé que se ha hecho de alguna manera en la parte federal con el Congreso, la congresista María Elvira Salazar 2022, cuando ha sometido un proyecto de ley dignidad para todos esos 11 millones de indocumentados que tienen años de estar en este país. Y lo hizo bipartidismo porque se le unió la congresista Verónica Escobar, demócrata de California. Entonces, eso es lo que se tiene que llegar a un consenso. Llegar a una reforma migratoria, una amnistía como pasó en los 80 con Ronald Reagan, que fue la última amnistía. Recordemos que los demócratas han prometido durante 36 años una reforma migratoria, y ese ha sido siempre, cada vez que van a campaña, esa ha sido su promesa de campaña y nunca se ha cumplido. Los republicanos nunca prometieron hasta ahora que la congresista desde el 2022 sometió el proyecto de ley dignidad, que se lo engavetó el gobierno de Biden. Ahora es que se está volviendo a retomar y se está afinando. Creo que el gobierno de Donald Trump es momento de que, aparte de la limpieza, de que otorgue una reforma migratoria, porque hay gente que sí necesita estar en este país y que ha sido útil, y gente que ha venido a sentar precedentes también en este país, porque los buenos siempre van a ser más donde estén. Muchísimas gracias por esos datos que nos das. Y definitivamente yo creo que el grueso de la población que está entrando a los Estados Unidos o que ha entrado viene a trabajar y a buscar una oportunidad económica importante. Pero en el marco de la guerra que estamos viviendo, pues vienen otros que no son sanos y echan a perder todo el saco. Marcela, mil gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtro. No, gracias a ustedes y gracias a la audiencia que nos ven, que opinan. Siempre es importante eso, porque a ellos nos debemos, y gracias a ti por ser una luchadora, una guerrera, y así es que tenemos que hacer, levantar la voz sin filtros. Sin Filtro. Un abrazo, Marcela. Sí, gracias. Y quiero agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros en esta emisión. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Estarían de acuerdo con una amnistía en el ámbito migratorio en los Estados Unidos? Hay algunos que lo ven de afuera, pero ¿qué tal los que están aquí adentro? Que están esperando por mucho tiempo y no han logrado un estatus migratorio y que no son criminales, como la abogada nos estaba diciendo, gente que trabaja y vino en otras condiciones y hasta el momento no lo tiene. Y hay 11 millones se calcula, probablemente pueda haber más, pero quisiera escuchar sus opiniones, leer todos sus comentarios para poder tener una idea del background que estamos teniendo con ustedes y de saber qué piensa la audiencia sobre estos temas tan importantes. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de esa reunión del presidente Trump con el presidente de El Salvador? ¿Están ustedes de acuerdo con esa propuesta que se está haciendo? ¿Creen que es buena idea enviar a un tercer país a las personas que están siendo deportadas o expulsadas de los Estados Unidos por haber cometido delitos internos?
o creen que es mala idea y se tienen que quedar aquí en Estados Unidos. Todos esos comentarios los vamos a leer con mucho interés. Ahora quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado y particularmente a nuestros maravillosos moderadores que han hecho un trabajo extraordinario a través del superchat de Sin Filtros, que es el más inteligente de la red. Igualmente los quiero invitar nuevamente para que pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros para que se suscriban y obtengan los beneficios que tenemos para todos nuestros miembros. Y ahora, como siempre, nos despedimos pidiéndoles que se mantengan libres y también recordándoles que juntos salvamos vidas. Ahí los dejo con el mensaje de la RAC. Chao, chao, nos vemos en el vivo. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.